Hola, bienvenidos a otro episodio de Dominicanas en Madrid. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que se está difundiendo bastante en redes y vamos a intentar brindar nuestra perspectiva en este tema, que es el contacto cero, que me imagino que ya todos lo han escuchado o por lo menos lo han atravesado o intentado. O intentado. O intentado aplicar esta técnica. Entonces, bueno, nos dio ilusión comentarlo por aquí. Bueno, vamos a empezar de una vez y vamos a iniciar intentando explicar qué se supone que es el contacto cero, Eli. Bueno, el contacto cero es una técnica que se utiliza cuando hemos renunciado a una relación o un vínculo y es una forma de limitar todo tipo de contacto, como su nombre indica, y comunicación con la persona para poder uno asimilar esa idea de pérdida que muchas veces si mantenemos el contacto es difícil de elaborar. Entonces es una forma de ir poco a poco elaborando esa pérdida y también de ir sosteniéndonos emocionalmente porque es muy difícil atravesar todo lo que implica un duelo cuando estamos constantemente revisitando Ese muerto. sí, reviviendo eso, o ya sea leyendo conversaciones o escribiéndole a la persona, Claro. es más difícil hacerlo. Entonces es una técnica que ayuda a crear esa distancia necesaria para poder atravesar ese camino de duelo de la mejor forma posible. Mira, ¿y por qué uno piensa que es tan importante como mantener realmente este contacto cero con esa persona? Por lo que comentaba de, si no hacemos contacto cero, es muy difícil elaborar la pérdida de la relación. Porque tú sigues hablando con la persona. Entonces ya de por sí, el duelo por una ruptura tiene ciertas características. A diferencia de otros duelos donde la persona muere, cuando tú te desvinculas de alguien, esa persona sigue respirando y sigue ahí. Lo Sigue que pasa es estando. que ya no está en tu vida, entonces es tú intentar enterrar algo con una persona que sigue viva. Entonces, si no pones esa distancia, es muy difícil llegar a ese momento. Porque si no es como que tenemos el amor en cuidados intensivos, no lo dejamos morir. Ok. Entonces, el cese de esa comunicación, de ese contacto, que no solo implica dejarle de hablar, implica dejar de buscar información por amigos en común, implica dejar de ver las redes, implica muchas cosas de ese contacto cero. Es lo que nos ayuda a elaborar esa pérdida y a no dejar ese amor en cuidados intensivos, alimentando esa esperanza, para no permitir. Ahora que tú mencionas lo de dejar de seguirles en redes o no buscarle y todo eso, que me imagino que ahora también se ha puesto como un poquito más de moda el boca a boca del contacto cero, no estoy en contacto cero, porque antes nuestros padres, nuestros tíos y todo eso, no mencionaban esto. Bueno, es que antes tampoco existía esto de las redes sociales, que para bien o para mal han estado aquí en nuestra vida, bueno, han estado empezando a estar, pero sí es cierto que es una forma en la que nos impide mantener ese contacto cero. Como antes tú terminabas con una persona y era, bueno, ya no te veo, incluso ya no tengo tu contacto, no voy a tu casa, bueno, me tengo que aparecer físicamente donde ti. Pero ahora es que solamente con un clic te puedo ver lo que estás haciendo, puedo ver tu vida, puedo seguir en lo que estás, tu día a día. Y creo que por ahí también es un poquito más cuesta arriba para esta nueva generación mantener ese contacto cero. Y más porque muchas personas ven el de bloquear, eliminar como un acto inmaduro en esos primeros momentos de la ruptura, de esa separación, ¿verdad? Cuando yo creo que uno debería hacer todo lo que es necesario por tu bienestar. Claro, todo lo que implique cuidarte. Claro. Está bien. Y muchas veces es que necesitamos de ese tipo de estructura. No podemos delegarlo todo a la fuerza de voluntad. No, es que es muy difícil. Porque muchas veces eso es lo que hace que volvamos a ese punto cero. Entonces vamos a ayudarnos de estructuras. Si hay que eliminar, se elimina. Si hay que silenciar, se silencian las historias. Si hay que dejar de seguir, pues se deja de seguir. Pero hay veces que necesitamos
esas estructuras. Claro. Y es como para volver a reclavear tu cerebro. Porque me imagino que tú pasas, bueno, me imagino no, tú pasas de estar implicado tanto tiempo y emocionalmente también con una persona y es como que, ok, ahora ¿qué invierto? ¿En qué hago con este tiempo que tengo libre que no lo tengo con esa persona? O que estaba acostumbrada a levantarme y escribir un mensaje o ser la primera persona que le escribo. Entonces... Sí, es un espacio que te permite reestructurar ese yo sin ti, que también es necesario. Claro. Muchas veces cuando duramos mucho tiempo en una relación, nuestra identidad también se fusiona a la otra persona. Sí. Entonces ese espacio también nos permite ver cómo reestructurar lo que queda de nosotros sin esa persona. Claro, y también como verlo como de una forma esperanzadora, en el sentido de, bueno, se acabó la relación, es muy triste, es muy dolorosa, pero aún así, pues puedo encontrar nuevas versiones de mí, nuevas partes de mí, volver a incluso esos hobbies que antes me gustaban, que por X o por Y razón lo dejé, estando en esa relación. Y... Sí, se le puede sacar jugo a la soledad. Total. No tiene que ser algo tormentoso. No, para nada, o sea, para nada. Que es cuesta arriba, sí, porque a veces como que hablamos de que no es tormentoso ni nada, pero sabemos que es muy difícil atravesar todo eso. Pero tiene sus pros, muchos, estar en ese proceso. También te da mucho tiempo también para conocerte y para poder como volver a resurgir de, bueno, de esto que fui, ahora que puedo ser mejor, buscar siempre esa mejor versión de mí en este momento. Claro. Y cuando hablamos de contacto cero, Eli, ¿qué tú le pudieras decir a esas personas que nos están escuchando como esos tips para poder realmente llevarlos a cabo de, ok, estoy en contacto cero, lo estoy logrando, pero ¿qué tips me ayudarían a mí para mantenerlo? Poder mantenerlo así, algo que se te ocurra. Uno, ayudarte de estructuras, redes sociales, dejar de buscar información. Si hay amigos en común, no puede ser un tema de conversación. Incluso pedirlo. Claro. Que no te hablen, porque poner límites. Claro, a mí me ha sucedido con personas, con amigos, que sin yo ni siquiera mencionarlo me han dicho, mira, pues yo me encontré con fulanito y tal cosa, y ya se me comienza a acelerar el corazón. Y claro, es como... es precisamente eso, es que no hay que hablar. Claro, no hay necesidad. Exacto. Para romper el contacto cero. Sí, porque ya estoy escuchando de ti de otra forma. Exacto. Sí. Entonces ya eso nos conduce al mismo estado emocional que de alguna forma queremos prevenir. Claro. Que es ese malestar. Y yo también diría que hay que ser compasivo porque esto no es un camino lineal. Y muchas veces nos ponemos estas metas como, ay, me voy a cuidar mucho y voy a aplicar esta técnica que ahora le están hablando tanto. Y puede ser que un día en el que hemos estado fluctuando, pues caigamos y le escribamos a esa persona. Entonces, recordar que como no es lineal, no es que volvemos otra vez a ese punto cero, a ese punto de partida, sino que muchas veces, como en todos los caminos, es un pasito para adelante y otro para atrás. Como entonces, claro, y que incluso esos momentos, vistos desde un lente compasivo, nos pueden ayudar a ver, uno, qué necesitamos tener en cuenta una próxima vez, cómo me puedo acompañar mejor en estos momentos de malestar, si tengo que hacer un kit de emergencia, 10 personas a las que puedo llamar o a las que puedo escribir antes de caer y volver a hablar a esta persona y revisitar otra vez ese dolor. Yo he hecho mucho eso, y ese abandono y ese rechazo. Como el verlo desde esa perspectiva no juiciosa, sino curiosa de Eli, ¿cómo te puedo acompañar mejor para que esto no vuelva a lo mejor a pasar? Puede ser interesante. Kit de emergencia. Claro, como armar ese kit. De personas, actividades, momentos. Sí, me gusta mucho. Porque yo creo que uno vuelve a caer mucho cuando se siente más solo. Cuando está en soledad. Entonces, por eso es muy importante reconocer también ese sentimiento. Claro, reconocer el sentimiento y también lo que pasa después. Que es lo peor, ¿eh? Claro, ¿Cómo te sientes luego? Te sentiste después de hacerlo. Claro. Por si llega otra vez ese impulso, poder retrasarlo. Claro. Al decir, claro, yo sé que tú quieres, pero ¿qué pasó la última vez? Claro. Que lo hicimos. ¿Cómo nos sentimos después? ¿Con qué emociones conectamos?
añadimos más peso emocional a lo que ya estábamos sosteniendo. Entonces, por eso digo que verlo desde esa perspectiva curiosa de querer acompañarme mejor, de querer sostenerme mejor, me puede ayudar a tomar decisiones más orientadas a mi bienestar y a mis objetivos. Porque no siempre necesitamos actuar bajo el dictado de nuestras emociones. Y el dictado de nuestras emociones en un duelo, que las emociones que van a estar manejando el coche van a ser la soledad, la tristeza, la ansiedad, la rabia, la culpa, muchísimas cosas. Sí. No siempre tenemos que actuar bajo el dictado de esas emociones, sino muchas veces ver cuáles son mis objetivos, claro, y actuar bajo el dictado de mis objetivos, que puede ser sentirme mejor. Entonces, también evaluar mis decisiones en función de a qué estoy, o sea, bajo qué brújula estoy actuando. Y qué trabajo tan difícil realmente hacer eso. Sí, mucha introspección. Total. Y estás poniendo a un lado, que es lo que más estamos teniendo últimamente, como ese placer inmediato, gratificante ahí, pan, por algo que tú sabes que a largo plazo a lo mejor te puede convenir, sí. Se me olvidó. Bueno, te puede causar un mayor, menos malestar, ¿verdad? Ese a largo plazo, pero es muy difícil, ¿eh? O sea, yo creo que se tiene que hacer un trabajo muy fuerte de conocimiento personal, de introspección, de reflexión, para poder llegar a ese punto. Sí, por eso, poco a poco, un día a la vez. No necesitamos saberlo todo y tenerlo todo en este momento, paso a paso. Claro. Pero creo que es interesante esa premisa de qué estoy priorizando en mi vida, si los efectos a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo, si yo tengo un impulso de hablarle a esa persona, pues todo el día lo vas escribiendo. Claro, y a corto plazo me voy a sentir mejor porque estoy calmando esa ansia, esa urgencia. Pero a largo plazo voy a estar en el mismo punto. Una y otra vez. Y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y puede ser ese actuar siempre bajo los beneficios que obtengo a corto plazo lo que hace que me mantenga en el ciclo. Entonces, priorizar también cómo yo me quiero ver. Y atento chiste, en ese relajito de voy y vengo, uno puede durar mucho tiempo ahí. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Así que ojo y cuidado con eso. Y pasa mucho, sé que estoy en una relación tormentosa, sé que estoy en una relación disfuncional, pero si tomo la decisión de renunciar a la relación significa que a corto plazo voy a tener que atravesar un duelo. Y ese duelo implica dolor. Y como no queremos sostener eso a corto plazo, retrasamos eso. Pero ya nos mantenemos en el ciclo. Nos mantenemos y pueden durar meses y meses y meses. Entonces, esa es otra pregunta que también nos tenemos que hacer. Ahora mismo, ¿qué yo estoy priorizando? Si mi bienestar a corto plazo o a largo plazo. Me gusta. Bueno, y como para ir ya concluyendo, por lo menos yo en este momento me quedo mucho con lo que tú decías de un día a la vez, de paso a paso, porque de mi experiencia, lo que he podido ver cuando escucho información sobre contacto cero, siempre es contacto cero, ya llevo un mes, 2 meses y no lo he escrito. Luego me pasa a mí, esa no es mi realidad ni de cerca, y a veces me siento muy culpable con todo eso. Sí, y también todo lo que hay en las redes hay que tomarlo. Con pincitas. Sí, y bajo un lente responsable, un lente que entiende que no todas las realidades son iguales. Y por eso es que todo lo que se habla hay que matizarlo. Y obviamente un video de 20, 30 minutos no nos va a permitir reflejar la realidad de muchísimas personas. Pero hay que entender que hay realidades diferentes. Y cuando yo hablo de contacto cero con alguien, puede ser diferente si yo hablo de contacto cero con una pareja divorciada y con hijos de por medio. El contacto cero se ve diferente. Muy distinto. No todas las realidades son iguales, no todo lo que un experto te diga en redes tiene que reflejar tu realidad. Entonces también tomar las cosas desde ese lente responsable de yo puedo ver si esto aplica o no aplica y si yo creo que esto me ayuda o no me ayuda.
que no todo es una verdad absoluta. Me gusta. Bueno, pues con esto podemos ir ya concluyendo y podemos ir cerrando para despedirnos. Muy bien. Y que bueno, que realmente se tomen este video, este podcast, este episodio como un momento de reflexionar, que si están pasando por este momento del contacto cero, ¿verdad? Que sean muy amables con ustedes mismos, que no todo es lineal, como él mencionaba, y que armen su kit de emergencia, ¿verdad? Búsquense a sus personas, sus actividades, Sí. hagan lo que ustedes tengan que hacer realmente por y para su bienestar. Y olvídense de lo que la gente le puede decir en ese momento, de verdad, de que la gente se quiere intrometer mucho. Y cuídense bastante. Así que muchas gracias. Hasta luego.